Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. Como ya dije, empezamos por este primer top 10, en este caso un top 10 de fillers, y cuando hablo de fillers me refiero a juegos de corta duración, con pocas reglas y que se pueden jugar casi en cualquier lugar porque tienen muy pocos componentes u ocupan muy poca mesa. Así que no voy a explicar mucho cómo se juega estos juegos, de casi todos ellos tenéis un tutorial en el canal, así que en la descripción del vídeo os dejaré un link a cada uno de los cómo se juega, de los 10 juegos de los que vamos a hablar en este vídeo. Intentaré centrarme en el porqué y las sensaciones que extraigo yo del juego que me hacen que sean mis 10 favoritos de los que he jugado y que están en mi colección. Así que, sin dar más rodeos, vamos con el primero. El primero de ellos es un juego de dados al que he jugado muchísimas partidas porque se encadenan normalmente una tras otra, y es Impact, la batalla de los elementos, un juego que reimplementa un juego muy famoso que se llama Strike, en el que los jugadores simplemente lanzaremos unos dados dentro de un caldero y tendremos que tratar de no quedarnos sin dados. Si cuando tiramos los dados hay dados del mismo tipo, los cogeremos, y si no, pues tendremos que o seguir tirando o pasar el turno al siguiente jugador. Impact tiene la característica de que se juega en cualquier lugar y pueden jugar hasta un máximo de 5 jugadores. Y lo bueno que tiene es que podrán jugar desde niños de 4 años hasta personas muy mayores, porque lo único que hay que hacer es lanzar los dados dentro del caldero. Podremos tirarlos de forma precisa o tirarlos de manera fuerte para que golpeen el resto de dados y cambien sus caras. Es un juego dinámico en el que apenas hay entreturno, pues los jugadores estarán todo el rato tirando dados y que se resuelve en 5 minutos. Hemos perdido, echaremos otra seguramente. Además, esta edición incluye los efectos de los dados según la cara inicial del dado que coloquemos al principio, y podemos jugar con ese efecto, que puede ser el efecto del agua, que los dados de agua no se pueden coger del caldero, o el efecto del rayo, en el que todos los jugadores tendrán que lanzar un dado al caldero cuando un jugador se va a llevar símbolos de rayo, etc. Por lo tanto, nos dará diferente variedad. Incluso si queremos, podremos inventarnos algún tipo de efecto que nosotros nos inventemos para jugar con él y de esa manera darle variedad al juego. Para mí Impact es uno de esos imprescindibles que podremos sacar en cualquier momento siempre que tengamos 5 minutitos para echar una partida. Pasamos al top 9 y tenemos un jueguito de cartas del que hice reseña hace poco en A Mesa Puesta, puesto que es uno de esos juegos que más me han gustado de los que he probado por primera vez en este 2022, y es Marea Alta. Un juego en el que los jugadores tendremos que evitar llevarnos las cartas de marea más altas, porque si no, al final de cada ronda, si tenemos visible la carta de marea más alta, perderemos un flotador. La característica principal de este marea alta es que los jugadores jugaremos con la mano de todos los jugadores durante toda la partida, es decir, no podemos quejarnos porque nos ha tocado una mano mala, porque todos los jugadores van al final a jugar con las manos de cada uno de los jugadores durante la partida. De esta manera los jugadores tenemos que ir jugando nuestras cartas, puesto que el jugador que haya jugado la segunda carta más alta se llevará la carta de marea más alta, y el jugador que haya jugado la carta más alta se llevará la segunda carta de marea, es decir, la más baja. De esta manera tendremos que medir muy bien en qué momento y el timing en el que jugamos nuestras cartas para llevarnos las cartas de marea, pero que tengan un valor bajo para no perder todos nuestros flotadores y así obtener puntos de victoria. Marea Alta, la verdad es que me parece un gran juego, no es una novedad, puesto que el juego se publicó hace mucho tiempo, pero ha sido publicado por primera vez en castellano por Ediciones Primigenio, con un arte renovado, que la verdad es que es un juego muy recomendado. Echadle un ojo porque está muy guay. El juego número 8 también es uno de los últimos de los que he hablado en A Mesa Puesta, porque también es uno de los juegos que más me han gustado de esta primera mitad del 2022, y es No Gracias, la nueva edición de No Gracias que ha sacado Mercurio. No Gracias es un juego en el que los jugadores tendremos que intentar no llevarnos cartas, puesto que su valor serán valores negativos. Para ello tendremos que pagar una moneda y decirle no gracias a la carta. Cada vez que nos llegue el turno tendremos que decidir si nos quedamos la carta con todas las monedas que haya sobre ella o si queremos pasar. De esta manera tendremos que ir gestionando nuestras monedas para intentar llevarnos la menor cantidad de puntos posible. Tiene una dinámica adicional en la que si hacemos escalera con cartas, solo puntuaremos las cartas que tengan el menor valor de toda la escalera. De esta manera tenemos una dinámica muy sencilla que se explica en un minuto, pero que enseguida entrarás al trapo de que los jugadores van generando esa tensión de cuánto cuesta cada carta. Hay partidas en las que los jugadores pagan muy pocas monedas para llevarse cartas, otras en las que nadie quiere llevarse incluso las cartas más bajas y los jugadores muy pronto se quedan sin monedas, y hay que empezar a entender cómo funciona el juego. Incluso ha habido partidas en las que una persona no se ha llevado ni una sola carta porque siempre le dejaban desprenderse de la carta con una sola moneda y algún jugador temeroso cogía todas las monedas que había en la carta. Es un juego que me ha sorprendido mucho porque con 2 reglas genera unas dinámicas que no he visto en ningún otro juego. Es como un juego de pujas, pero es una subasta muy sencilla de pagar una moneda para pasar.
Entonces cuando nos llega el turno tendremos que decidir si seguir pasando o a lo mejor esa carta que tenía un número medianamente alto ya tiene suficientes monedas como para que nos haga ojitos, nos la quedemos y aunque tengamos puntos negativos tendremos muchas monedas que son puntos positivos al final de la partida. Así que totalmente recomendado este, no gracias. El número 7 es un juego del que ya os he hablado muchísimo, incluso es el último juego del que hice una de las series de vídeos de mi ludoteca ideal y es Shoten Totem. Un juego de cartas exclusivo para 2 jugadores en el que nos mediremos en combate de 1 por 1 los jugadores por el control de 9 piedras. El primer jugador que consiga el control de 5 piedras o de 3 piedras que estén adyacentes habrá ganado. Para conseguir el control de estas piedras lo que tenemos que hacer es conjuntos de 3 cartas que sean más poderosos que los de nuestro rival. Si hacemos una escalera de color será la combinación más fuerte, después a lo mejor podríamos hacer un trío o combinaciones de color, etc. Tendremos que intentar siempre tener una combinación mayor que la de nuestro rival para poder ganar el control de la piedra. Es un juego súper táctico en el que cada carta cuenta y que me encanta esa tensión constante de estar haciendo apuestas a futuro de que nos va a salir la carta que necesitamos para hacer la combinación ganadora. Si arriesgamos demasiado puede ser que no nos salga, por lo tanto tenemos que medir muy bien en qué zonas empezamos a apostar, en qué zonas no, e intentar que nuestro rival no haga 3 zonas muy potentes adyacentes porque entonces estaremos muy lejos de la victoria y sobre todo que podremos reclamar piedras aunque no se hayan jugado todas las combinaciones posibles si podemos demostrar que nuestro rival no es capaz de hacer una combinación más alta que la que hemos hecho nosotros. Shoten Totem es un juegazo de cartas para 2 jugadores. Si os gustan los juegos de cartas tácticos, el modo ajedrez en el que tendréis que medir muy bien cómo hacéis las cosas y muy sencillo que se puede explicar en 2 minutos, Shoten Totem es sin duda el juego que estáis buscando. El número 6 es uno de mis juegos piscineros por excelencia. Siempre que puedo lo saco porque es un juego súper sencillo de jugar, pero que gusta a casi todas las personas que se lo he enseñado. Es un juego cooperativo y este es Misión Cumplida. Yo tengo 4 juegos cooperativos de cartas que me parecen tops y que deberían de estar en todas las ludotecas, que son Misión Cumplida, Hanabi, The Game y otro juego que también aparecerá en este top. Misión Cumplida es un juego muy sencillo con cartas de 4 colores con números del 1 al 8 en el que tendremos que cumplir un número de misiones que hayamos determinado al comienzo de la partida según la dificultad. Estas misiones nos dirán que las cartas amarillas tienen que sumar lo mismo que las verdes, o que tenemos que tener 3 cartas en escalera, o que tenemos que tener 2 cartas pares y 2 cartas impares, etc. Nos pondrán misiones que tendremos que ir completando dentro del set de cartas, de 4 cartas que habrá sobre la mesa. Los jugadores iremos jugando las cartas de nuestra mano intentando cumplir la mayor cantidad de misiones posible. Ese es un juego muy sencillo con una dinámica parecida al 1 en el que podremos jugar cartas sobre cartas del mismo color o del mismo número y tendremos que coordinarnos sin decir las cartas que tenemos en la mano. Solo podremos avisar que queremos cumplir cierta misión o que no queremos que nadie ocupe ciertas de las pilas de cartas que hay en el juego. Es un juego chulísimo. La verdad es que como juego cooperativo está muy bien pensado, muy bien medido y siempre podremos intentar cumplir más misiones partida tras partida. Así que esta Misión Cumplida es un juego de ludoteca ideal. El número 5 de este top es un juego Roll and Write, el que para mí es el mejor de todos los Roll and Write que se han publicado y es este Optimus. El juego estrella de Wolfgang Wars, un Roll and Write puro en el que lanzaremos los dados y tendremos que marcar las casillas en los colores y cada uno de los colores se puntúa de una manera distinta. La gracia que tiene es que según vayamos cogiendo dados se irán bloqueando y los dados que sean de menor valor que el dado que hemos elegido irán a la bandeja. Al final de colocar 3 dados, serán el resto de jugadores los que podrán utilizar uno de los dados de la bandeja. Por lo tanto, hay que intentar que los dados que queden en la bandeja sean un poco malos para que nuestros oponentes no puedan aprovecharse de sus turnos en los que no son el jugador activo, a la vez que vamos coordinando nuestros dados para hacer la mayor puntuación con la cantidad de combos y bonus que hay. Lo mejor que tiene este Optimus es que, a pesar de que iremos colocando lo que nos vayan saliendo en los dados, cada una de las posiciones desbloqueará diferentes bonos que podremos utilizar en los otros colores y hacer turnos muy potentes que dan un gustazo tremendo. Optimus para mí el mejor Roll and Write sin duda y la verdad es que es un juego de ludoteca ideal. El número 4 es un clásico dentro de Not In My Game, puesto que es uno de mis juegos de cartas de referencia que siempre recomiendo y que se puede jugar desde los 2 jugadores hasta los 10 jugadores, si bien su número ideal es entre 4 y 6. Y no es otro que Toma 6, esta joya de juego de cartas es un juego divertidísimo a pesar de caótico. Es un juego en el que tendremos que ir jugando las cartas de nuestra mano y se irán emparejando en diferentes filas por orden de número. En el momento en el que una fila haya 6 cartas, el que haya puesto la 6ª carta se llevará las otras 5 que haya en la fila y cada una de las cartas tiene puntos negativos que tendremos que evitar.
En el momento en el que un jugador sume 66 puntos negativos, la partida finaliza y ese jugador habrá perdido. Y el que menos puntos tenga será el que gane. La verdad es que Toma 6 es un juego que, a pesar de ser súper caótico cuando hay muchos jugadores, es muy divertido cada vez que un jugador se lleva las 5 cartas y palma todos los puntos de los bueyes. Yo me lo paso pipa todas las partidas que juego. Si bien puede ser que de manera azarosa puedes estar jugando y ganes la partida, puesto que se pueden dar combinaciones de cartas que te permitan ganar, aunque no sepas qué estrategia estás siguiendo. Pero solo por la diversión que aporta, y que estamos hablando de un filler en el cual no pasa nada porque sea caótico mientras sea divertido, Toma 6 es de mis juegos favoritos, sobre todo si jugamos con grupos grandes. Así que este Toma 6, sobre todo, de ludoteca ideal. El número 3 es un juego de cartas que la verdad es que me sorprendió muchísimo. Había oído hablar mucho de él, pero hasta que no lo jugué no me di cuenta de la gran satisfacción que otorga jugar a este juego. Y es un juego que se llama Fantasy Realms. Fantasy Realms es un filler, pero tiene un puntito más, es decir, es un juego un poquito más exigente y no se lo podremos sacar a todo el mundo. Es un juego en el que tenemos muchísimas cartas distintas y cada carta tiene unos puntos de victoria que nos otorgará al final de la partida, una fuerza, pero también tendrá un texto que podremos aplicar en combinación con otras de las cartas del juego. Por lo tanto, podremos jugar una carta que nos otorgue 30 puntos al final de la partida, pero que no nos otorgará puntos si la jugamos junto a una carta que se llame avalancha, o nos dará 2 puntos adicionales por cada carta de viento que tengamos. Por lo tanto, nos encontramos una baraja súper grande con multitud de cartas distintas con texto que tendremos que intentar hacer la mano que nos dé mayor cantidad de cartas posible. La mecánica de juego es exactamente igual que la del chinchón, es decir, en nuestro turno o cogemos una de las cartas que hay en la mesa o robamos una carta al azar de la baraja y después dejamos una carta sobre la mesa. Y de esta manera tendremos que, con las cartas que vayan saliendo en esa ronda, tendremos que ir formando nuestra mano para que sea más potente que la de nuestros rivales. A mí Fantasy Realms es un juego que me encanta, que tiene infinitas combinaciones, a pesar de no tener una baraja gigante, pero que tendremos que ir midiendo cada carta que tenemos para hacer las combinaciones más potentes y ganar a nuestros rivales. Fantasy Realms me encanta y es otro de estos juegos de ludoteca ideal. Pasamos al número 2 y aquí aparece el cuarto juego de los cooperativos de cartas que recomiendo totalmente, y no es otro que La Tripulación de Crew, uno de los últimos grandes juegos que ganó el premio a mejor juego del año Spiel des Jahres, y es un juego cooperativo de bazas en el que los jugadores tendremos que ir misión a misión cumpliendo los diferentes objetivos que nos proponga. De forma general, lo que nos propondrá es que los jugadores vayan ganando bazas que contengan cierta carta. Entonces, si a ti te toca que eres el jugador que tiene que ganar la baza que contenga el 3 verde, pues tendréis que hacer todo lo posible para que ese jugador sea el que se lleve el 3 verde, teniendo en cuenta que se sigue la típica mecánica de arrastre, en el que los jugadores tienen que jugar el palo de la baza que haya iniciado el jugador inicial, etc. Las misiones se van complicando, haciendo que ciertas misiones haya que cumplirlas en un orden específico, que cierto jugador no pueda ganar ninguna baza, etc. Es un juego que incluye 50 misiones y que engancha muchísimo. Me lo paso genial y además es uno de estos juegos que es lo mismo que le pasa a La Tripulación, que le pasa a Janavia The Game o a todos esos juegos de cartas cooperativos. Y es que tiene una dinámica que se va aprendiendo con el paso de las partidas. Es mejor no parar la partida y contar ciertas estrategias a seguir, sino que los jugadores vayan cometiendo errores, jugando mal y aprendiendo de sus propios errores hasta que juegan de tal manera que se pasan las misiones facilísimo, puesto que es un juego que tiene muchas capas que no se ven durante las primeras partidas. La Tripulación, un juegazo de arriba abajo. Y por último, mi top 1 no creo que asombre a nadie, puesto que siempre que alguien me pregunta por un juego de cartas, siempre recomiendo este, y no se me escapa decir que es mi top 1, y me parece extraño que otro juego de cartas lo desbanque, y no es otro que Red 7. Red 7 es un juego de cartas por encima de lo habitual, un poquito para expertos, no se puede sacar a todo el mundo, sobre todo con sus modos más avanzados. Es un juego que tiene 3 modos de juegos, el modo básico, el modo avanzado y el modo experto. Es un juego un poquito difícil de entender sin jugar un par de rondas, puesto que los jugadores tendremos que intentar acabar nuestro turno ganando. Es decir, al principio de la partida estará la regla de que el jugador con la carta más alta gana, y si en la zona de juego tienes la carta más alta, ganarás. Primero se mira el número, y si hay empate en números se mirará el color, habiendo un gradiente de colores desde el rojo hasta el violeta, de cuál es el valor que más vale. Podremos cambiar las reglas del juego, podremos hacer que gane el jugador que tenga más cartas pares, o el que tenga más cartas en escalera, o el que tenga más cartas del mismo color, etc. Por lo tanto, tendremos que medir muy bien cómo jugamos nuestras cartas para no quedarnos sin margen de maniobra en la mano, mientras que vamos jugando cartas en nuestra zona de juego y cambiando las reglas. En el modo experto tendremos además
formas de robar cartas al jugar cartas sobre las pilas de cambiar regla, que cuando su número es mayor que la cantidad de cartas que hayamos jugado, y en el modo experto las cartas impares tienen poderes como poder quitarle cartas a otros jugadores, robar cartas o poder jugar 2 cartas una detrás de otra. Así que para mí Res 7 es sin duda el mejor juego de cartas al que he jugado y con el que más disfruto, sobre todo en su modo experto, puesto que los jugadores tienen que medir muy bien cómo hacen las cosas. Me parece que la cantidad de toma de decisiones que tiene Res 7 con un juego de 49 cartas no es superado por ningún otro. Así que Res 7, mi top 1 de juegos fillers de siempre. Y hasta aquí queda el top 10 de juegos fillers de mi colección que más disfruto. Si bien tengo claro que Res 7 sería el número 1, el resto tampoco tengo muy claro en el orden. Es decir, desde el 10 hasta el 2, tengo claro que estos 10 juegos los recomendaría totalmente, incluso los regalaría, pero no sé exactamente cómo los ordenaría del top 10 al top 2. Juegos como Marea Alta o No Gracias, que hace menos tiempo que están en mi ludoteca, pues me cuesta más ponerlos más arriba, puesto que no los he disfrutado tanto. Juegos como La Tripulación o Fantasy Realms, a los que he jugado muchísimas partidas, sí que sé que están muy arriba en el top porque los he disfrutado muchísimo, los he exprimido y cada vez que los juego me lo paso genial. Así que aquí os dejo 10 fillers a los que les podéis echar un ojo. Si no los conocíais alguno, podéis pasaros por los tutoriales de cómo se juega, puesto que la verdad es que creo que son 10 juegos que si bien son bastante famosos porque yo no he inventado la rueda, es decir, os he puesto aquí 10 fillers que ya están considerados como de los mejores, pero no siempre se está al día de las novedades o se ha entrado un poquito más tarde en la afición. Hay algunos juegos que no se conocen. Creo que todos se pueden encontrar aún en castellano, así que tenéis 10 fillers para pasar este verano pasando en la piscina, en casa de los amigos, etc. Así que nada, no lo extiendo mucho, espero que dejéis en los comentarios qué fillers me he dejado o qué me recomendáis, porque yo tampoco he probado todos los fillers del mundo, así que estoy abierto a poder probar nuevos juegos y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.